Le planteaba yo a la población que nos escucha, ¿a qué se debe el aumento de las temperaturas que estamos teniendo, no en los últimos días, en los últimos meses en nuestro país? Ya el clima que había hace muchos años atrás, estoy hablando de cuando yo era muchacho, hace 50 años, no es el mismo que tenemos hoy día. Y te hablo de Chitré, te hablo de Boquete, te hablo de del Valle de Antón, de Cerro Azul. Ya no es lo mismo. Incluso acabo de venir de Bogotá y la misma gente que toda su vida ha vivido en Bogotá nos dicen, ya no hay el frío de antes. ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial? Porque esto no es un tema, un fenómeno exclusivo de Panamá. Bueno, muy buenos días, Álvaro. Siempre gracias por la invitación. Bueno, a ver, vamos como por parte, ¿no? La primera comentario tuyo que hemos tenido en los últimos meses mucho calor, es cierto. Nosotros, yo creo que tú me entrevistaste a mí a inicio del año Sí. Ujú. para que habláramos del fenómeno del niño. En ese momento venía evolucionando el fenómeno, pero todavía no se había, digamos, materializado con los efectos que tienen en Panamá. A ver, abril, yo recuerdo que toda la comunidad se quejaba y todo el mundo decía que era un calor que nunca antes lo habían sentido. Pues yo insisto en que el ser humano no tiene posibilidades de recordar qué pasó con relación al clima un año anterior. Eso es bien difícil, es solo percepción. Entonces, abril, y también lo he dicho en varias ocasiones, abril es el más caliente del año porque ese es el mes donde recibimos los rayos del sol casi que perpendicularmente. Entonces, eso hace que la radiación térmica sea muy elevada. Además, es un mes que debe ser de transición hacia la entrada de la temporada lluviosa, por lo tanto hay mucha humedad relativa. Entonces, también hemos explicado que humedad relativa alta con temperaturas elevadas, tenemos entonces lo que es la sensación térmica, que es la que vivimos día con día, normalmente sin que haya un evento del niño en particular. Por supuesto que cuando estamos dentro de la normalidad y que en la temporada lluviosa ya tenemos la presencia, ya va por la número 19, onda tropical, es decir, nosotros estamos dentro de esta temporada lluviosa. ¿Qué es lo que está pasando concretamente? La transición hacia la temporada lluviosa, producto de efectos del fenómeno del niño, hemos tenido esa transición errática que en mayo no se ha formalizado, junio inclusive en la península del Suero todavía hay regiones que no se normaliza su temporada lluviosa, porque esa es una de las manifestaciones más importante, o, no es, o por decir la fundamental, cuando hay un evento del niño, que es una disminución de las lluvias en el Pacífico y un aumento muy ligero en el Caribe, y el aumento de las temperaturas del aire. Ya en nuestras estaciones hemos registrado en el mes de mayo, las estaciones ubicadas en el Pacífico, que hemos tenido una disminución hasta del 70% de las lluvias. Y en el mes de junio, esta disminución del 70% fue básicamente o más localizadas en el área de la península de Azuero, en el oriente chiricano, en Veraguas, en Coclé, en Panamá Oeste. Ya el mes de junio se inició ya más formalmente las lluvias, pero aún sigue esa disminución, y tenemos entonces que para el mes de junio hubo una disminución a nivel
todo el Pacífico de un 30%. Y el aumento de las temperaturas del aire sí se mantienen constantes, es decir, que las temperaturas máximas que se dan a las 2, 3 de la tarde, que comienza ese calentamiento desde las 9, 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, esa temperatura sí que está más elevada de lo normal. Quiero decirles que hasta donde vamos no se ha roto ningún récord de temperaturas altas. Lo que tenemos es un aumento y, como estamos en temporada lluviosa, humedad relativa. Humedad relativa con esas temperaturas elevadas, tenemos sensación térmica muy alta. Y eso es lo que estamos sintiendo y que es el comentario generalizado, que nunca habíamos tenido estas temperaturas. No, sí las hemos tenido porque, por eso digo, es un tema de datos, ¿verdad? Porque en el 2023-2024, que también estuvimos bajo un efecto del Niño, ese fue el comportamiento y tuvimos déficit de lluvia, tuvimos altas temperaturas, humedad relativa alta, sensación térmica elevada. Ya recordarán que este niño del 23-24 golpeó muy fuertemente al Canal de Panamá. Este niño que las redes lo han denominado mega niño, niño extraordinario. El super niño. El super niño. Yo recuerdo que en esa entrevista que tuvimos, ahora mismo no recuerdo cuándo fue, yo hacía la aclaración que eso es mucho de sensacionalismo. En este momento, la NOAA tiene parámetros para calificar la intensidad del niño. Si tenemos temperaturas en ese Pacífico ecuatorial arriba de 0.5 hasta 1, tenemos condiciones de un niño moderado. A partir de 1 grado por arriba de lo normal hasta el 1.5 tenemos un niño fuerte. Entonces nosotros estamos en ese rango. Tenemos temperaturas que se han sostenido entre 1.5, 1.7, pero regresan a 1.5, es decir, estamos ante un niño fuerte. Cuando superemos ese umbral del 1.5 y que se supere el 2 grados Celsius por arriba, no importa cuánto suba de ahí en adelante, entonces tenemos un niño muy fuerte, pero la NOAA no califica ni de mega niño, ni super niño, ni nada de eso, ¿verdad? Es niño muy fuerte. También ha hecho un pronóstico que con un 63-65% de probabilidades para el fin de año, en noviembre, diciembre, incluido enero del próximo año, podíamos estar con unas condiciones de un niño muy fuerte. O sea, como dicen ellos, very strong. Es decir, muy fuerte, y que por supuesto es donde el niño alcanza la maduración de sus efectos. Entonces, insisto en que estamos en temporada lluviosa, estamos teniendo lluvias. Lo que pasa que también el efecto del niño hace que las lluvias el patrón de lluvias cambie, y tenemos aguaceros muy fuertes, con descargas eléctricas, con viento fuerte. Ya hemos visto noticias de desprendimiento de techos en algunas zonas, caída de árboles, de tendido eléctrico, porque hay un aceleramiento de los vientos. Pero son lluvias de corta duración. Entonces, cuando nosotros sumamos las lluvias en el mes, vemos que hemos quedado por debajo del promedio normal, y entonces comenzamos a ver que nuestro pronóstico se está cumpliendo. Entonces, insisto, no es que no va a llover. Va a llover, pero no es como nosotros estamos acostumbrados a las lluvias de temporada lluviosa. Estamos dentro de la temporada de huracanes, el paso de las ondas tropicales, ya vamos por la número 19, la zona de convergencia que se mueve del Pacífico y se posiciona sobre nosotros, todos los elementos que contribuyen a las condiciones de temporada lluviosa.
de Ajá. cambio climático, hablamos de calentamiento global, son términos que escuchamos de manera permanente en las conversaciones que se dan. Eh, ¿Qué piensa Luz Graciela de esto? Y si estamos sometidos a este tema de un cambio climático, de un calentamiento global, no sé. Es que el calentamiento global produce el cambio climático. O Mm, sea, ¿qué es calentamiento global? Es que hay un exceso de gases de efecto invernadero que tienen esa capa que sirve para protegernos. Yo no sé si yo en algún momento lo conversé con ustedes. Los gases de efecto invernadero son necesarios porque sin esa protección, los rayos del sol entran y por las noches ellos, alguna parte de esos, alguna parte se escapa de la Tierra y sale a la atmósfera, ¿verdad? Entonces, esa retención de las temperaturas hace que en el planeta haya una temperatura promedio, había una temperatura promedio de los 15 grados Celsius. Sin esa capa de efectos de gas invernadero, la temperatura sería menos 18 grados Celsius. Entonces, haría que la vida en la Tierra fuese muy difícil o inexistente de cierta manera. Entonces, esos gases de efecto invernadero están allí desde que el planeta es planeta y está constituido por vapor de agua, por CO2 en cantidades moderadas, por metano. Son gases naturales que han existido desde que el planeta es planeta. A raíz de la revolución industrial, que comenzaron a haber entonces emanaciones de gases de las fábricas de cemento, ese plantel de carros que ha aumentado no solamente en Panamá, sino en el mundo, ese CO2 que se desprende, la tala de árboles indiscriminada, que el árbol retiene CO2, lo transforma en oxígeno y guarda en su estructura ese gas o ese CO2 que es altamente contaminante. Entonces, ese calentamiento ha venido paulatinamente y en los últimos 10 años hemos tenido tantos gases de efecto invernadero en el planeta que las temperaturas han venido aumentando globalmente y de una manera sostenida. Es decir, que hace 10 años las temperaturas eran X y el siguiente año X más 1, X más 2 y el reciente informe que hizo la OMM sobre las temperaturas del planeta, el año 2025 fue más caliente que el 24, más caliente que el 23. Es decir, ese calentamiento global, por supuesto que lleva al cambio climático, porque el cambio climático es una transformación del clima, pero de una forma lenta, pero sostenida. Entonces, esos efectos interactúan, ¿verdad? Esos efectos de ese calentamiento y de esa señal de cambio climático interactúan con lo que se denomina la variabilidad climática. La variabilidad climática es una variación normal del clima, es decir, todos los años tenemos temporada de huracanes, recurrentemente, cada 2, cada 3, cada 5, como sea, tenemos eventos del niño. Tenemos registro del niño desde los años 1950, que es una manifestación de la variabilidad climática. ¿Qué es lo que pasa con ese calentamiento? Que exacerba esa variabilidad climática. Entonces, ahora estamos observando niños cada 2 años y cada vez más fuertes, es decir, que se van desarrollando muy rápidamente de la categoría de débil cuando aparecen hasta muy fuerte en muy poco tiempo. Y los estamos viendo además de más larga duración, porque también estadísticamente un niño varía entre 9 y 18 meses. El del 23-24 demoró 12. Lo tuvimos hasta la temporada seca del 24. Este tiene las mismas características, por lo tanto lo vamos a tener hasta la temporada seca del 27. Entonces, por supuesto,
calentamiento global está trastocando todo el clima planetario y cada país y cada región lo resiente de forma diferente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el niño en el Perú, en Chile, en partes de Colombia, produce fuertes inundaciones y en otras áreas sequías. Australia, sequía. La India, sequías. Para Panamá, también no llega, no, en este momento no podemos hablar de sequía, pero estamos caminando hacia una disminución importante de las precipitaciones en el Pacífico. Oiga, estuve viendo aquí y los fenómenos de el niño y la niña existen desde hace miles de años, mucho antes de la actividad humana moderna, y se habla de que los pescadores de las costas de Perú y Ecuador ya observaban este fenómeno hace varios siglos y lo llamaron el niño porque el calentamiento del océano solía aparecer cerca de la Navidad en referencia al niño Jesús. Y hay registros escritos del fenómeno desde el siglo XVI, cuando los colonizadores españoles documentaban lluvias inusuales en las costas peruanas y los científicos comenzaron a estudiarlo de forma sistemática a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto quiere decir que va de la mano precisamente de la variabilidad natural del sistema climático de la Tierra. Es algo normal. Así es Álvaro, exactamente, me alegra mucho que hayas leído porque a cualquier variación o cualquier situación anómala, por decirlo de alguna manera, le atribuyen el cambio climático y eso no es correcto. Registros formales de los eventos del Niño existen desde los años 1950, que es cuando se crea la Organización Meteorológica Mundial. Entonces ya comienzan a haber esos registros donde definían la intensidad, la duración, los periodos neutros, los periodos de la niña. Pero inclusive también los huracanes, o sea, desde los años 1800 en Cuba se registraron los eventos o sea, las consecuencias de los huracanes. Entonces, eso es una variabilidad normal del clima. Pero, como digo, ese calentamiento global lo exacerba. Entonces, por eso es que tenemos ya no espaciados tanto, sino que ya están prácticamente cada 2 años. Y, y también intercalándose con niñas. Entonces, tenemos niñas muy fuertes. Todo eso es calentamiento global. Por supuesto que ese calentamiento, como te decía antes, lentamente va produciendo esas características o esas manifestaciones del cambio climático. Pero el cambio climático son escenarios a largo plazo. Nosotros convivimos con esa variabilidad climática y ante eso es lo que tenemos que prepararnos y adelantarnos, ¿no? Por eso es que nosotros hemos estado en los diferentes sectores, sobre todo en el sector agropecuario, desde el año pasado, indicando que el evento del Niño era una realidad, que era cuestión de tiempo, que esa masa de aire caliente, perdón, esa masa de aire de los océanos aflorara a la superficie, y ya estamos entonces con los efectos. Aquí me dice alguien que incluso los mochicas en Perú desaparecieron por el fenómeno de el niño y de la niña, y que está escrito en un artículo de Nat Geo. Imagínese usted el impacto que esto causó en su momento. Sí, lo que pasa es que, como te decía al inicio también, en las áreas del Perú, de las costas de Chile y parte de Argentina, sobre todo en Perú, encima ellos le llaman el niño costero, para ellos les produce inundaciones. Es exactamente lo contrario que para nosotros. Entonces, esas inundaciones, porque esa corriente de aire cálido que surgía, como bien tú señalas, en la época de la Navidad, eso hacía, y por eso están esos registros, porque los pescadores veían que los peces desaparecían, porque se alejaban buscando áreas más frías.
Entonces, pero para ellos es exactamente lo contrario que a nosotros. Grandes inundaciones. Y allí, en esa costa de Perú, hacia abajo, el calentamiento inclusive es mucho más fuerte que en la zona que monitoreamos, que monitorea la NOAA, que es la que nos afecta, que se llama la zona 3+4. Bien. ¿Qué podemos esperar eh, y por cuánto tiempo con este fenómeno de El Niño? Se habla de que quizás no tengamos lluvias hasta mayo del próximo año, lluvias regulares, pues. ¿Qué están viendo ustedes y el efecto que esto puede causar en nuestros ríos para la generación de energía eléctrica, para los productores agropecuarios, en fin, Bueno, es que es para todo, o sea, el consumo de agua el, potable? todo, todo, todo. Agua potable, generación eléctrica, seguridad alimentaria, salud. Todos los sectores se afectan por esas altas temperaturas, por esa disminución de las lluvias. Nosotros, como digo, venimos reuniéndonos con los arroceros y con la cadena agroalimenticia, por eso se determinó la importación de arroz. Hemos estado reunidos con la Secretaría de Energía y la SEP, con los paperos, con la cadena agroalimenticia del maíz. Nosotros estamos comunicando cuáles son nuestros pronósticos, cómo vemos el comportamiento y el pronóstico que hacemos a 3 meses, que lo vamos actualizando mensualmente y reuniéndonos con los sectores. Que se tomen las medidas correspondientes ya se escapa a nuestra competencia, ¿verdad? Pero el evento del niño debe alcanzar su maduración, como decía antes, entre octubre, noviembre y diciembre. Va a extenderse la temporada seca del próximo año. Es probable que la temporada seca se adelante y no sea en diciembre, sino que se adelante. Vamos a llegar a esa temporada con déficit de lluvia, porque esa es una de sus manifestaciones en el Pacífico. Entonces hay que tomar las medidas correspondientes. No es que no va a llover, Álvaro, y eso yo insisto mucho, porque cuando llueve, entonces dicen que nosotros no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, no es así. O sea, va a llover, pero va a llover menos. Y eso, por supuesto, tiene las afectaciones que ya todos sabemos. O sea, si hay una disminución de las lluvias en las plantas potabilizadoras, vamos a tener problemas de agua potable. En el sector eléctrico, que tenemos 40 centrales hidroeléctricas, cuando disminuye el caudal de los ríos, por supuesto que entonces se disminuye drásticamente la generación por la parte hidro. Bien, aquí tengo a un productor de arroz que quiere decir algo, Eliezer Pérez. Adelante, don Eliezer, bienvenido. Buenos días, don Álvaro, a la funcionaria del INPA. Hacen una gran labor en generar la información, en ponerla a disposición. Lamentablemente no se hace nada con esa información. O sea, esta información debe servir para que se planifique la construcción de infraestructura hidráulica, tanto en el agro como para el IDAN, y no se está haciendo. Hay suficiente agua, aunque tengamos su fenómeno del Niño. Nosotros tenemos precipitaciones altas, en la mayoría del país estamos por encima de los 1.000 milímetros. Aún con un 50% de reducción de las lluvias, nos queda suficiente correntía para almacenar agua para todos los usos que necesitemos. El asunto no es solo ofrecer la información, que el INPA lo hace de manera muy buena, pero no se hace nada con esa información. Ni siquiera hay un plan en este momento para que los productores puedan empezar a captar agua sin que tengan que pasar por una burocracia excesiva. Entonces, lo que hay es que poner manos a la obra y empezar a construir infraestructura para la captación, almacenamiento, conducción y manejo del agua. Muchas gracias, Álvaro, no te quito más tiempo. Gracias a Eliezer Pérez. Luz Graciela. Sí, es que fíjate, Álvaro, aquí pasa algo que nosotros
para los seres humanos el romper paradigmas no se toma fácil, ¿no? Pero yo creo que con los tiempos que se avecinan, con este calentamiento, con estos señales de cambio climático, hay que romper paradigmas, es decir, hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Nosotros en el evento del niño, el fenómeno del niño del 23-24, insistimos mucho en la recolección de agua. Se hizo esfuerzos, pero el tema es que pasa el evento y se baja la guardia. No puede bajarse la guardia. También he dicho qué medidas no se tomaron en un niño reciente, qué medidas no se tomaron, por qué dejaron o por qué las infraestructuras no se hicieron lo suficientemente sólidas para que estuviesen operativas para este evento que también va a causar problemas. Entonces, hay que tomar las medidas y una vez que termina, no se puede bajar la guardia. Insisto, no se puede bajar la guardia porque los tiempos han cambiado y como tú decías al inicio, ya las temperaturas que había en Boquete, pero bueno, en Boquete, además de cambios en el clima, es la deforestación. La deforestación y la cantidad de infraestructura que hay y la cantidad o sea, Boquete ya se volvió intransitable, ¿verdad? Pero igual, yo lo que creo es que esa comisión, se formó una comisión interinstitucional para tomar medidas, pero yo creo que no se ha activado porque nosotros estamos en esa comisión y a nosotros no nos han convocado. Entonces, yo quiero ser muy responsable y decir que mi papel no es ni dictar medidas ni políticas, sino informar. Informar oportunamente y con la mejor calidad de información. Y no quiero con eso, pues, que se diga que yo estoy haciendo críticas o denuncias. Yo lo que estoy haciendo y tratando de comunicar es que es un evento que hay que prestarle atención porque las consecuencias pueden ser muy fuertes, porque lo que sí hemos notado es que ese calentamiento ha sido muy acelerado, ¿verdad? Entonces, la NOAA dice octubre, noviembre y diciembre. Nosotros lo vemos inclusive llegar a esas temperaturas altas. Digo, antes de octubre, noviembre y diciembre. Bueno, Luz Graciela, gracias. ¿Algo más que quieras aportar? ¿Algún mensaje que quieras enviar? Bueno, yo quisiera decirle a la comunidad en general que cada uno de nosotros tiene que cuidarnos, ¿verdad? Entonces, no nos expongamos al sol innecesariamente, hidratémonos mucho porque esos golpes de calor pueden afectarnos a la salud, a los seres, o sea, a las personas, a los adultos mayores, los niños. El Ministerio de Educación nos ha estado contactando para compartir información de cómo tienen que comportarse, yo digo, con los niños a nivel de los recreos, hacer una educación, ahorrar agua, economizarla en la medida de lo posible y entender el sector agropecuario, prepararse, pero de una manera, como dijo el productor, con estructuras sólidas que se sostengan en el tiempo, de tal manera que otro evento no nos agarre de nuevo desprevenidos. Gracias, Luz Graciela. Que tengas excelente fin de semana.